Buenos días a todos. En este panel se nos ha invitado hoy a hacer el ejercicio de mirar a la Iglesia como marca y, entendiéndola desde esta dimensión, analizar cómo ella puede recuperar la confiabilidad en los jóvenes. En este ejercicio participan hoy, y voy a partir por nuestros invitados extranjeros, Gustavo Entrala, quien nos acompañó ayer hablándoles sobre el uso de las redes sociales. Gustavo es CEO y fundador de la agencia creativa Digital 101, agencia presente en 17 países donde trabaja para marcas multinacionales que hacen su transición al mundo digital. Gustavo es licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra, máster del IESE y con estudio de posgrado en Duke. Ha trabajado para el Grupo Recoletos, en Financial Times y AOL Internacional. Es a su vez uno de los 100 españoles del futuro para la revista Capital. Por otra parte, tenemos, y aquí a mi lado, a Jorge Armstrong, quien es diseñador y socio fundador de Armstrong y Asociados. Jorge inició su carrera como ilustrador en varios diarios y revistas, creando luego en sociedad la agencia de publicidad Publicitas y Clientes. En esta agencia se asoció con BBDO Nueva York, obteniendo premios y reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero. En 1999 vendió su participación para fundar Armstrong y Asociados, agencia integral de diseño, publicidad, marketing directo y marketing digital. Desde ahí ha obtenido numerosos premios para clientes. Actualmente es directora, además, de Fundación Educar y miembro del Consejo Asesor de Fundación América Solidaria y Fundación Red de Alimentos. Bienvenidos a ambos. Y la verdad es que la Iglesia como marca y su confiabilidad frente a los jóvenes. ¿Por qué ver a la Iglesia como marca y cómo entenderla desde allí? ¿Qué podemos aprender con esta mirada? Me formulo esta pregunta porque debo reconocer que cuando vi la propuesta del panel a la que nos convocó Paco, la comparación me pareció algo sorprendente, por no decir directamente incluso algo terrorífica. La verdad es que, sin embargo, al darle una vuelta y profundizar en ella, me fue posible observar que cuando hablamos hoy por hoy de marcas, estamos haciendo referencia a varias ideas claves que encuentran resonancia en la experiencia de ser Iglesia y en la cual la propia Iglesia cuenta con una amplia tradición. Desde ellas creo que incluso podemos plantearnos la pregunta al revés: cómo el trabajo actual en torno a las marcas nos revelan parte de lo que ha sido y es riqueza milenaria de la Iglesia. Y que podría, desde allí, por lo tanto, resultar beneficioso revisitar en la medida en que han sido rescatadas por el management, como anteriormente también lo fue el concepto de misión, por ejemplo, para precisamente llegar y conectarse con las personas. Digo esto porque al hablar de marca, estamos fundamentalmente haciendo referencias a mundos de sentido, a propuestas no de igual densidad, trascendencia, valor, profundidad, ni fundamentos, por cierto, pero propuestas del orden de lo simbólico, que se anclan en la experiencia de las personas, que se vivifican por medio de sus símbolos, se renuevan a través de sus rituales y cobran materialidad mediante sus prácticas cotidianas. Se trata de una propuesta que, en lo que es su concepción, ha sido consustancial a la Iglesia, así como lo ha sido también su horizonte de habla. Para la Iglesia, su sentido ha estado siempre en el otro, ese otro que es la comunidad a la que se dirige y en la que cobra verdaderamente una verdadera existencia diversificada. Esa realidad dialógica es parte inherente a ambas entidades y desde ella entendemos que la verdadera propiedad de las marcas no radica finalmente ni plenamente en sus emisores. En la medida en que éstas son comunicadas y apropiadas por los destinatarios, ellos viven en sus mentes, sus cuerpos y en sus espíritus. Es la comunidad el único lugar donde la podemos encontrar en plenitud. Pero para esa verdadera identificación y apropiación es preciso en ambos casos que la comunidad confíe. Y en esa confianza la experiencia de coherencia, entre otros, con la institución que sostiene la promesa y la propuesta en su conjunto constituye un factor clave. Podríamos seguir enumerando puntos de encuentro, así como de semejanza en esta asociación. La idea es que en este panel ellos lo realicen precisamente los expositores. Dejo por ello en primer lugar a Jorge el día de hoy. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Ya, después de todo lo que has dicho tan bonito, ya no tengo nada que decir.
Muy buenos días a todos. Antes de partir, yo quería contarles que cuando Paco me invitó a esta exposición, yo me acordé de cuando tenía 18 años que una amiga me invitó a una fiesta, a su fiesta de graduación. Y me llamó y me dijo, mira, llamé a Pato y no pudo, llamé a Pablo y no pudo, y llamó como a 5. ¿Quería ir conmigo a la fiesta? Cuando Paco me llamó, yo dije, ¿cuántos se le habrán caído? ¿Por qué me invitó a mí a esto? Pero bueno, aquí estamos. A ver, el tema de la iglesia como marca, como decía Paulina, ya el título incomoda. Siendo franco, si hubiese sido posible para mí elegir el nombre del panel, no habría elegido esto, porque es meterse bastante en las patas de los caballos. Pero yo lo que voy a tratar de hacer en estos 20 minutos que me dieron es contarles cómo funcionan las marcas, cómo funciona el mundo de las comunicaciones, la publicidad, esa palabra que es como tabú, que pareciera que es tan mala. Personalmente yo también creía eso, yo soy diseñador y cada día rebote en el mundo de la publicidad y terminé encontrando fascinante la publicidad como herramienta. Este es el mundo de las marcas, ver a la iglesia dentro de eso suena terrible, es como casi denigrarla. ¿Para qué hablar de marketing o publicidad? Eso ya es abiertamente herejía, pero la verdad es que cuando uno empieza a descubrir la potencia que tiene la comunicación masiva, uno se da cuenta que bien usado puede ser tremendamente útil para el propósito de algo tan importante como es la misión de la iglesia. Quise poner esta imagen porque para centrarnos un poco en el tema, yo decía, a ver, si uno quisiera estudiar a los romanos del siglo I, y uno pudiese viajar en el tiempo a algún lugar de Roma, yo personalmente elegiría viajar al Foro Romano. El Foro Romano era el lugar donde se compraban las lechugas, los esclavos, los caballos, donde estaban los patricios, los plebeyos, estaban los templos. Era el mercado, literalmente. Ahí es donde se juega el partido. Ahí es donde estamos metidos nosotros, y nos guste o no, las comunicaciones, tanto de la iglesia como de todos los productos y servicios, se juegan en el mercado. Acá es donde está la gente, acá es donde la gente tuitea, donde la gente hace comentarios, donde la gente compra, vende productos. Si nosotros tuviésemos que hablar de la historia de las marcas, yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá, la historia de las marcas y de cómo las marcas entran al mercado tiene como 3 etapas. La primera parte es cuando uno entra al mercado y uno presenta, ¿no es cierto?, su producto. Era la etapa en que las marcas son igual a un nombre. Después, cuando hubo un mayor desarrollo del mercado, nacieron los logotipos y la gente, y incluso hasta hace 20 años atrás, para uno marca era igual al logo. Uno decía el monito y decía, ah, esto es la marca. Pero el tema se ha complejizado bastante más. En esta época, cuando las marcas eran sinónimo de logo, era tremendamente fácil hacer publicidad y comunicaciones. Uno veía en la televisión qué tallarín comprar y porque lo decía la televisión, uno lo quería a ojos cerrados. Hoy día es tal la información que hay, tal la cantidad de marcas, la cantidad de cables, de problemas, es que es mucho más complicado ganar la atención y la confianza de la gente. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el tema de infoxicado. Esta intoxicación que tenemos hay tanta información que la verdad es que es como no tener información. Hace 20 años atrás, que no es nada, era mucho más fácil que hoy día por ese fenómeno. Las marcas, para entrar en esto, tienen que pasar por 3 etapas. La primera es decir quién soy, la segunda es cómo soy y la tercera es en qué creo. Por ejemplo, inventé una marca X, la primera etapa yo tengo que entrar al mercado diciendo yo soy un auto, por ejemplo, o soy una universidad, o soy un producto X. Entonces lo primero es presentarme y decir a qué categoría pertenezco. La segunda, cuando ya saben que soy, por ejemplo, un auto, yo puedo decir soy un auto seguro. Primero me presento y después, cuando ya tengo un cierto conocimiento en el mercado, yo puedo asociarme a un atributo. Y cuando ya las marcas están maduras, ya empezamos a hablar de lo que la marca cree. Por ejemplo, esta marca de autos X que antes era segura, cree en un mundo verde, etc. Personalmente, esto es una opinión personal y por la experiencia que tenemos, creo que los 2 puntos, o el primero y el segundo, hoy día las marcas se lo tienen que saltar y hay que ir directamente al en qué creo. Las marcas que hoy día son consideradas, entre comillas, exitosas, digo entre comillas porque el éxito es bastante relativo, pero las marcas que la llevan, como dicen los jóvenes hoy día, son las marcas que tienen una potencia en este mundo, en cómo ven el mundo, en qué creen, y eso es lo que la gente
adscribe y se va sumando a esto en el sentido que dicen, esta marca piensa como yo a esta marca le creo porque piensa y ve el mundo de la forma en que yo lo veo. Ahora, mirando a las marcas por dentro, si uno hiciera una autopsia a las marcas, ¿cómo se logra encontrar esta potencia o este elemento que es en que yo creo y que sea, valga la redundancia, creíble? Hay distintas fórmulas. Lo primero, vamos viendo y veamos si que la iglesia como marca es posible verla. ¿Qué es una marca? Yo he visto miles de descripciones de diccionarios de grandes marcas, de empresas internacionales que se dedican al tema branding, que es la ciencia que estudia las marcas. Existen fórmulas como esta, que son inleíbles, de cómo lograr entender lo que es una marca. Bueno, hay miles, pero para mí lejos la mejor definición de marca, y después vamos a ver el tema que creo, la dio este señor, que es el fundador de Amazon. Él dijo una frase que para mí borró todas las demás descripciones que he escuchado. Dice, marca es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Para mí esa síntesis es perfecta. Esto define la creencia, define, bueno, se saltan las dos primeras etapas que decían, ¿cierto? Decir que soy y un adjetivo. Pero pensemos en nuestros amigos, pensemos en la gente conocida. Qué distinto es lo que decimos nosotros cuando estamos frente a los amigos a cuando ellos no están frente. Cuando no están frente, uno realmente dice, y no es que uno entre en el palambre, uno dice muchas veces las cosas buenas, pero ahí uno dice en qué cree esta persona, cuáles son sus verdades, sus mentiras, sus temores. Entonces, es muy potente esta descripción. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo de nosotros cuando no estamos presentes? ¿Qué dicen de la iglesia? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque la verdad es que se habla de que estamos en una crisis en la iglesia y que estamos en una crisis de credibilidad, de confianza, etcétera, y la verdad es que es cierto. Pero la buena o la mala noticia es que no estamos solos. Está en crisis la banca, los políticos, está todo en crisis. Y está en crisis porque están diciendo cosas de nosotros cuando nosotros no estamos presentes que muchas veces no nos acomodan. Para profundizar en ese tema, yo quería compartir con ustedes esto que me parece tremendamente poderoso de síntesis de lo que ha sido la historia de lo que son las comunicaciones y por qué estamos metidos nosotros como iglesia en este enredo. Y una vez fui a una charla de un gringo que hablaba de los 4 hitos, la verdad es que él hablaba de los 3, yo le agregué uno y ahí lo eché a perder, pero él hablaba de los hitos de las comunicaciones. Primero dice, la historia parte cuando nace la escritura. Ahí parte la información, parte el conocimiento y es el primer hito de las comunicaciones. El segundo hito, decía él, es el nacimiento de la imprenta, que no decía nace el libro, pero como que se democratiza la información. Ahí la gente pudo tener acceso a un conocimiento que en un momento era de una élite. Y después él planteaba en esta conversación, decía, bueno, ¿y cuál es el tercer hito? Y preguntaba, y todos levantaban la mano, y uno decía, la televisión, hay distintas cuestiones, la imprenta digital, y a todos nos sorprendió porque el tercer hito que él planteaba era el nacimiento del control remoto. Y la verdad es que tenía mucha razón, porque con el nacimiento del control remoto, si uno lo ve conceptualmente, lo que nació fue el zapping, que no tiene nada inofensivo. Primero existió la escritura, después se democratizó el conocimiento con la imprenta, y después hubo un cambio de paradigma, porque con el zapping, la persona que está recibiendo el mensaje fue la primera vez que pudo decir, ¿sabes que Jorge Armstrong está dándome una lata? Cambio. Y cambio de canal. Y ese apretar el dedo cambió todo. Y la verdad es que la televisión que estamos viendo hoy día es fruto de eso. El que está programando es el que está en la casa. Y eso es un cambio de paradigma enorme. O sea, la información ya no solamente es democrática, sino que la persona que está recibiendo el mensaje, de alguna manera está programando qué se está discutiendo. Lo que viene ahora es cosecha mía, pero el cuarto hito, y en eso Gustavo le va a dar muchísimas más luces que yo, pero yo le puse el nombre smartphone, pero el tema de las redes sociales. Como les dije, yo no soy publicista, yo soy diseñador, trabajo en el mundo de la publicidad hace muchos años. En mi oficina nosotros hemos escuchado miles de revoluciones que vienen a cambiar las comunicaciones para siempre. El trade marketing, son puras palabras en inglés, y uno se asusta y dice, cambió esto. Y a la larga no cambia tanto. Son herramientas que se absorben y cambian poco. Pero el tema de las redes sociales, el tema de lo digital, sí es un cambio de paradigma. Y tiene que ver un poco con lo del control remoto. Las comunicaciones, no solamente la gente hace zapping cuando está dando la lata, sino que me contestan y hablan de mí sin que yo esté presente.
Y ese es el gran cambio, no es un tema tecnológico, o sea, la tecnología está al servicio de esto, pero el cambio de paradigma es que el diálogo ahora es absolutamente bilateral. Hoy, en ese diálogo bilateral, todas las marcas deben ser 100% transparentes y abiertas al diálogo, si no, no existen. La fórmula de quienes son exitosos hoy día, entre comillas, es una fórmula que tiene que ver con los que han entendido esto y que son coherentes, simples y relevantes. Con este tema de este cambio de paradigma, yo el otro día le explicaba a un cliente, le decía, mira, esto es como el comedor donde uno almuerza. En la generación de nuestros abuelos existía, no sé si en otros países existe, la mesa del pellejo, que era una mesa en la cocina donde estaban los niños. Y los niños no participaban ni siquiera de la mesa. Nuestros padres cambiaron eso y nosotros sí estuvimos en la mesa, pero podíamos escuchar nomás. Era la época del come y calla. Bueno, hoy día los que tenemos hijos sabemos de qué estoy hablando, pero yo tengo que pedir la palabra porque la verdad es que los niños hablan y la conversación es absolutamente bilateral, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. Porque lo que tiene, a mí por lo menos me gusta mucho, pero uno se da cuenta que el abuelo no siempre tenía la razón, que el papá se equivocaba, que nuestra mamá quizás no es la más bonita del mundo, pero esa conversación es la que estamos viviendo hoy día. Comunicacionalmente estamos recién sentándonos en esa mesa. Las empresas, las marcas, los productos, la iglesia está recién sentándose a esa mesa donde todos opinan. A eso me refiero yo con que para ser relevante, para ser exitoso, entre comillas, hay que ser coherente, simple y relevante. Yo honestamente no creo, yo soy católico practicante, pero yo no creo que la iglesia esté en esta como crisis porque sea un grupo de personajes oscuros que estén pensando cosas malas. Yo creo que lo que ha pasado es que este cambio de paradigma de la comunicación es tan fuerte y ha sido tan rápido que nos tiene a todos descolocados. Ahora, ¿cuál es la clave? Y aquí voy a mostrarle un par de ejemplos, que no son ejemplos míos, son ejemplos internacionales, de cuál es la clave de estas marcas, como ponía en la lámina anterior, de los exitosos. Cómo uno logra ser coherente, y ahí voy a entrar en el tema de la iglesia en profundidad, en este zoológico que es las comunicaciones, cuando tenemos miles de TV cable, cosas donde todos tratan de llamar mi atención, cómo yo puedo ser coherente, simple y que me escuchen. La clave de todas las comunicaciones de las marcas está, y para que cuando hablen de mí y yo no esté presente, hablen en lo que yo quiero, en el ADN de las marcas. El ADN de las marcas, para mí, lo representa más que nadie este señor, Sir Richard Branson. Richard Branson es un millonario inglés que es un genio, independiente de uno le guste o no, pero el tipo es de las pocas personas que ha armado empresas en todos los rubros con la misma marca. Hasta antes de él, esto en los libros de marketing era considerado imposible. O sea, uno decía, si tú haces chocolates y quieres sacar marca de auto, usa otra marca porque la misma marca no lo y era toda una teoría. Y este señor le voló las plumas a la teoría y tiene líneas aéreas, compañías de discos, viajes interespaciales, y todos con la misma marca. Farcas, cuando vaya al espacio, va a ir en el cohete de este señor. Ahora, ¿cómo logró este señor que todas sus empresas, todas sus marcas fueran coherentes? El ADN de sus empresas, él lo define en 2 palabras. Aquí en Chile llegaron con el tema de los teléfonos móviles. Bueno, el ADN de él es esas 2 palabras, Robin Hood. ¿Qué es lo que hace Richard Branson? Él dice, yo me voy a meter en los negocios donde haya un monopolio o solamente marcas muy potentes dándole un servicio solamente a la gente que tiene el acceso a eso, a la gente con más plata. Yo me voy a meter en ese mercado y voy a hacer que todo el mundo tenga acceso a eso. En el caso de las líneas aéreas, él hizo un estudio y se dio cuenta que la gente, de todo lo que uno ve en una línea aérea, lo que más valoraba era la puntualidad y la seguridad. Y él, como inteligente, declaró públicamente, dijo, bueno, yo les voy a dar puntualidad y seguridad, y nada más. No les voy a dar almuerzo, no les voy a dar nada. Y bajó los precios. Y la gente estaba fascinada, porque la gente sabía lo que iba. Entonces, ahí se ve presente el Robin Hood. Si ustedes ven la campaña que está haciendo Virgin aquí en Chile, va en la misma línea. O sea, en el mundo de los teléfonos celulares, están en las grandes marcas, yo te doy, cambia el chip y vente al mundo y está llegando a los jóvenes súpermente fuerte. Farcas puede ir al espacio, que antes era privilegio solamente de los pilotos de la NASA,
De nuevo, Robinhood. O sea, todos los negocios donde se mete Richard Branson tienen como ADN Robinhood. O sea, él se mete en este tema. Y eso hace que desde la persona que abre la puerta hasta el último ejecutivo de arriba hablen en el mismo idioma y vayan hacia el mismo lado. Esa es la clave de una marca global. Otro ejemplo que es archiusado, así que voy rápido, pero Steve Jobs en Apple, lo mismo. Tenía tan claro su ADN que uno ve todos los productos, sean teléfonos, celular, en la industria que se meta y en las tiendas, y la simplicidad y el pensar diferente era su mantra. O sea, el ADN de Apple era la simplicidad, manifestada en todos. Si ustedes se fijan, cuando uno compra un teléfono o un computador de Apple, ya no vienen con manuales, ya no existen los manuales. La forma en que embala los productos, la forma en que atiende a la gente, la forma en que uno descarga la música, todo va orientado a la simplicidad. Por lo tanto, cuando es tan fuerte y tan claro el mensaje, todos se alinean. Y el que no es simple no trabaja en Apple. Ahora, ¿cómo lo hacen las grandes marcas para encontrar su ADN? Nosotros en la agencia tenemos esta, ¿se alcanza a ver algo? No se ve nada, no importa, pero tenemos como pirámide y trabajamos con Paco Seges, con Voces Católicas en este tema, y por eso me dijo, me encantaría que tú compartieras esto con nosotros. Y aquí lo que les voy a mostrar yo es un ejercicio, porque si hiciéramos este ejercicio seriamente, podríamos estar 3 meses, y no voy a ser yo quien diga cuál es el ADN de la iglesia, pero se los quiero mostrar como un ejemplo. Para que una empresa como Apple o como Virgin logre llegar a un ADN tan simple y tan, entre comillas, obvio, tiene que pasar por todos estos peldaños, esto se va construyendo de abajo hacia arriba, que van a lo siguiente. Lo primero, si vuelven atrás, es grupo objetivo, competencia, y uno va creciendo. Voy a ir uno por uno. Primero, el grupo objetivo. Si nosotros tuviésemos que tomar a la iglesia, que insisto, sí es una marca, pues, desde el punto de vista de esto que decía Jeff Bezos, en estricto rigor, el grupo objetivo al cual nosotros debiésemos llegar como iglesia, y esto es raro con un cliente, pero es todo el mundo. O sea, la iglesia, nosotros debiésemos estar, los que estamos en esta sala, orientados a comunicarnos con absolutamente todo el mundo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque el panel está orientado al mundo de los jóvenes, por lo tanto debe ser un pequeño paréntesis de quiénes son los jóvenes hoy día. Los jóvenes que hoy día están manejando las comunicaciones de los productos que han orientado a jóvenes son los llamados la generación Y. Voy a ir muy sintéticamente, pero son gente que está, y esto es bastante global, son gente que ha nacido en una época de mucha prosperidad económica y con una abundancia de conocimiento impresionante. Sociológicamente, es la primera vez que pasa en la historia que los niños saben más que los padres. Aunque sea de un tema, pero saben más que los padres. Una amiga del otro día estaba con un problema con el teléfono, y esto es un cuento real, y llamó a la compañía de teléfono y dijo, mire, tengo un problema. Entonces el tipo le decía, a ver, apriete Enter, apriete Shift, apriete no, y no entendía nada. Y de repente el tipo le dijo, señora, ¿hay algún niño en la casa? Sí, mi hijo, eso tiene 10 años, ¿me lo puede prestar? Le pasó el teléfono, en 2 segundos se pusieron de acuerdo y se solucionó el problema. La frustración de mi amiga era enorme, pero eso no había pasado nunca en la historia. Entonces, no solamente un tema tecnológico, la verdad es que el manejo de conocimiento de los jóvenes hoy día es impresionante. Los jóvenes hoy día se distinguen por un cuestionamiento a la autoridad y por una actitud bastante crítica. La verdad es que los jóvenes son críticos desde siempre, o sea, desde la época de los hippies, todo siempre. Pero hoy día la crítica es muy dura y es muy informada. El tema de la seguridad, bueno, son niños bastante sobreprotegidos por nosotros, pero tienen cosas tremendamente positivas. Son optimistas, son muy seguros de sí mismos y creen en el futuro de sus posibilidades. O sea, ellos van a devorarse al mundo. Todo esto está aquí sacado de estudios, o sea, no son opiniones mías, no puse la fuente para no darles la lata, pero lo que sale en todos los estudios que nosotros nos ha tocado ver de jóvenes es que lo que más valoran, pero por lejos, es la autenticidad y la sinceridad. Para ellos eso tiene que estar presente. A ellos les da lo mismo incluso la calidad, pero si sienten que lo están engañando, automáticamente se desenchufan de nosotros. La familia y la amistad son los dos engranajes que mueven a esta generación que tienen una opción por la felicidad bastante fuerte. Y esto, aunque parece obvio, no es tan obvio. Estos jóvenes ven el trabajo solamente como un medio para obtener plata. O sea, para ellos es un medio. Mi generación, yo tengo 46 años, cuando uno terminaba la universidad, uno soñaba en entrar a trabajar en una pega.
y ojalá quedarse de toda la vida ahí. Hoy día los jóvenes, la verdad es que si la pega les tinca, ¿no? Y lo primero que preguntan es, oye, ¿cómo son los horarios? Y entran a la pega en 2 años porque después se quieren ir a viajar o quieren armar algo propio. Eso es bastante estresante para los que tenemos una empresa, pero así son los jóvenes. Esto, ahí sí puse la fuente, la Universidad de Michigan hizo un estudio, es una generación que prefiere estar conectada que motorizada. Para uno el sueño máximo era, ojalá algún día tener un auto, o que a uno le prestaran el auto. Hoy día los estudios muestran que la gente está sacando carnet mucho más tarde, en Estados Unidos, donde sí tienen acceso, pero les preocupa mucho más tener acceso a estar conectados, o sea, el manejo de la información para ellos es mucho más importante. Esto es impactante, a mí me tocó ver un estudio que decía cuántas horas de consumo de medios tiene una persona. Entonces el adulto de televisión, radio, dice, no sé, 2 horas diarias, una persona mayor, 3 horas diarias. Bueno, y los jóvenes eran como 27 horas diarias, entonces decían, pero los días tienen 24 horas, ya no nos calzaba. Ese número está bien, 27 veces por hora se cambian. ¿Qué es lo que pasa? Que los jóvenes ven televisión con la radio prendida, con el computador que están haciendo las tareas y están chateando, se van traslapando. Están hiperconectados y recibiendo información por todas partes. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar cómo hablan de las marcas sin que las marcas estén presentes. La confianza. Sigo hablando de los jóvenes. Esto es un estudio que salió hace un par de años donde decía que el 94% en Chile de los jóvenes confía poco o nada en los partidos políticos, 80% confía poco o nada en las grandes empresas y un 64% confía poco o nada en la Iglesia Católica. Suena pesimista, pero la verdad es que tiene que ver no con que los políticos sean malos, que los empresarios sean todos puro lucro, la iglesia sea pura gente oscura, ¿cierto? Tiene que ver con esta sensación de que no me están diciendo toda la verdad, o no son simples, o no son relevantes, como decíamos. Este es sentarse a la mesa a dialogar, y yo creo que ese es el cambio de switch que tenemos que hacer los que trabajamos o los que estamos aportando a las comunicaciones de la iglesia. Cierro el paréntesis de esta pirámide, estábamos hablando de los jóvenes, partimos hablando de grupo objetivo. El segundo punto de esta pirámide que construyen, me estoy alargando mucho, parece, voy a ir más rápido, ¿no? El segundo punto para que estas marcas logren su ADN, hablamos de grupo objetivo, es la competencia. ¿Con quién competimos nosotros como Iglesia Católica? Suena súper mercantil lo que estoy diciendo, pero véanlo como comunicaciones, no lo vean como que vamos a salir a vender un producto. Y en esto es súper relevante definir bien la competencia, uno muchas veces se equivoca. Sony cambió su mentalidad cuando definió que la competencia no era las otras marcas de productos electrónicos, sino que dijo la competencia es la entretención. Yo tengo que competir con la gente que está aburrida. Y le cambió la mirada a su tema. Esto es un ejercicio, pero pienso que la competencia de nosotros no son ni los evangélicos, ni los musulmanes, ni los judíos. Nuestra competencia es la soledad, la tristeza, el miedo, el egoísmo, la envidia, la codicia y esta palabra que la descubrí hace 2 años que me encantó, la asedía, que he visto que dice asedia o asedia en distintos lados. Pero es una palabra que yo creo que, por lo menos yo cuando la descubrí, dije, esta es la madre de todos los problemas. Pero esa es nuestra competencia. No voy a tratar de explicarla porque aquí sí me meto un enredo, así que los que les interesa que la busquen si no la conocen. Pero nuestra competencia es esa. La gente, ¿qué podemos ayudarle nosotros a la gente que está en la calle a resolver? Son estos los problemas. Nosotros no competimos con otras iglesias, eso hay que sacárselo de la cabeza. A mí me ha tocado hacer trabajos en distintos lados y la gente dice, no, es que los evangélicos. Yo soy un gran admirador de los evangélicos. Ellos no son nuestra competencia, lo están haciendo increíble. Nuestra competencia es la soledad. El otro punto de esta pirámide es el insight. Y ahí puse esta frase porque el insight en comunicación es tremendamente importante, que es, ¿qué es lo que tiene la persona a la cual yo estoy comunicándome que yo le puedo gatillar? El insight se refiere a mis recuerdos, mis temores, mis alegrías, todas esas cosas que yo tengo adentro y que la comunicación como que me las toca y yo siento que me están hablando a mí. Yo siempre doy el ejemplo de Coco Legrand. Coco Legrand, para los que no son de aquí, es un humorista chileno que es absolutamente genial. Y cuando uno cuenta los chistes de Coco Legrand son re fome. La gracia de Coco Legrand, aparte de su gracia, es que es puro insight. Cuando describe a una persona dándole comida a la guagua, uno se siente uno dándole comida a la guagua. Es el padre de los insights. Bueno, ¿cuál podría ser el insight de la Iglesia Católica? Yo puse esta frase que la vi una vez en un cartel, que era usted media divertida, no sé, el 10 de julio, usted en realidad decía, pare de sufrir. Y dije, en realidad, eso es la Iglesia.
La gente sufre un montón y la iglesia debe ser el paño para eso. En el fondo, no estoy diciendo que la gente no va a sufrir, si el dolor existe, pero la gente busca que nosotros los apoyemos en su sufrimiento diario. Los atributos, en la pirámide, vamos a la segunda parte, funcionales están al lado de los atributos emocionales. Los atributos funcionales tienen que ver con lo que nosotros realmente ofrecemos como iglesia. Yo entiendo que es paz interior, sentido, trascendencia, pertenencia. ¿Cuáles son los emocionales? ¿Cómo se traduce eso en lo que la gente vive día a día? Debe traducirse en nuestra comunicación de iglesia en alegría, libertad, acogida. La palabra alegría yo le había puesto, y hoy día John habló en la mañana y me encantó, no me atreví en realidad, le había puesto sentido del humor. Yo soy un obsesivo y creo que el sentido del humor es clave. O sea, la alegría siento que es el atributo emocional que nosotros debemos transmitir hasta por los poros. Valores de marca, ¿cuáles son los valores? Esto mismo, aquí en lo de la iglesia pareciera como obvio, no es tan obvio. Y esto mismo lo hace Apple, lo hace Virgin, lo hacen todas las empresas que tratan de comunicarse. Buscar cuáles son sus valores, cuáles deberían ser nuestros valores como iglesia. No estoy diciendo que no lo sean, ¿eh? Estoy diciendo que esto es un ejercicio para que entiendan cómo se va armando. Justicia, coherencia, transparencia, transversalidad. Personalidad marca, ¿cómo debiesen vernos nosotros cuando hacemos una comunicación desde un volante, una pieza para la televisión, una prédica, un sacerdote? Debiésemos vernos como una marca abierta, global, alegre y humilde. Yo creo que acá está un poquito el debe. Yo creo que el tema de la humildad, de la alegría, muchas veces los que somos católicos no lo transmitimos, sobre todo el tema de la alegría. Aquí lo puse en itálico porque cuando uno construye esto para una marca, hay muchas cosas que son realidades y otras son metas que uno se plantea a cumplir. Por ejemplo, cuando Copec se definió como la primera en servicio, cuando lo dijo la primera vez, hace 20 años atrás, era una meta. En esa época las estaciones de servicio no eran tan top como son hoy día, pero tenían esa meta. Entonces, cuando uno construye estas pirámides, uno pone muchas veces en itálico lo que es una meta. Razones para creer, está dentro de esta pirámide, en esta marca, debiese ser, y lo puse como itálico, el ejemplo de los católicos. Nosotros debiésemos ser el reflejo absoluto de toda esta pirámide hacia abajo. Si nosotros no somos el reflejo, los jóvenes, que tienen unas antenas impresionantes para captar, no nos creen y se desvinculan. Por lo tanto, el ejemplo que nosotros transmitamos dice 100.000 veces más que cualquier comunicación que nosotros podamos hacer. Aquí, ya de frentón, yo sé que va a sonar herejía, pero cuando uno está llegando a la punta del iceberg, nos queda solamente el ADN, uno busca encontrar qué es lo que nosotros tenemos que nadie más tiene. Y eso corre para cualquier marca que quiera comunicarse. ¿Qué es lo que tenemos los católicos que realmente es una cosa increíble que nadie más tiene? La persona de Jesús. O sea, nosotros tenemos el ejemplo vivo a quien seguir. Yo sé que va a sonar tremendamente mercantil, pero para la gente de Apple, Steve Jobs es como un mesías. Y lo siguen y se visten como él y tratan de copiarle todo. O sea, tiene un ejemplo súper claro. El ejemplo de Richard Branson para Virgin también. Cuando las marcas tienen un ADN tan potente y tan asociado a su fundador, lo que hacen las empresas es tratar de ser fieles a ese fundador. Ahora que murió Steve Jobs, el gran desafío de Apple es no corporativizarse, no transformarse en una cosa achanchada y que venda productos, sino mantener vivo el ADN de Steve Jobs. Nosotros tenemos infinitamente más responsabilidad en eso. Nosotros tenemos a la persona de Jesús, que es nuestro ADN destilado. Tenemos ahí al 100% el ejemplo a seguir. El ADN nuestro, y lo puse en rojo, aunque parece una tarjeta Village, pero la verdad es que suena súper obvio, pero es tan obvio como decir que Apple es simple. Otra cosa es hacerlo. Si nosotros tuviésemos de verdad como un mantra que nuestra comunicación y todo lo que nosotros hagamos debe tener la caridad de por medio, el amor, realmente los jóvenes harían fila. O sea, es lo que están buscando, es lo que más valoran y es lo que más se necesita hoy día. Nuestras comunicaciones debiesen ir todas orientadas a eso. Yo tenía unos ejemplos, pero tengo la impresión de que no voy a alcanzar a mostrarlos. ¿Quién? ¿Qué dice el público? ¿Tú te entiendes No. después con Paco? ¿Sí? Ya. A ver, es que
Voy muy rápido. Sí. Les quería mostrar... 5 minutos, posible. Ya. Ahora, les quería mostrar algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en la oficina, donde hay algunos antiguos, unos más nuevos, donde nosotros de alguna manera pusimos, no sé si la palabra es amor, pero por lo menos nos fuimos por el lado de los afectos, de la parte más emocional, para encontrar un ADN y hacer una campaña que sea exitosa. La marca 1%, el culpable de esa marca soy yo y nuestra agencia. Nosotros hace 15 años atrás nos pidieron un trabajo para la Cali, directamente a Monseñor Errázuriz, y nosotros preguntamos, Monseñor, ¿y qué es la Cali? Pero ¿cómo no sabe? Me dijo, si todo el mundo sabe lo que es la Cali, contribución a la iglesia. Nos fue medio cachudo, y le pedimos a Roberto Méndez, esto fue María Teresa Ross la que hizo este trabajo, le pedimos un estudio a Roberto Méndez y llegamos con los números. Le dijimos, Monseñor, mire, el 97%, por ejemplo, no tiene idea de lo que es la Cali. Y el 3% que sí sabe dice, ah, sí, por la copa de la iglesia. Nos ofendían con el cáliz, o sea, nadie entendía nada. Y le propusimos hacer esta comunicación, que bueno, de partida le propusimos el nombre 1%. Nosotros dijimos, me acuerdo que había una lámina gigante que decía Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. Y la lámina siguiente decía Pudahuel. Dijimos, van a poder gastar millones, pero la gente le va a decir Pudahuel. Usted, monseñor, se llama 1%, no se llama Cali. Y le propusimos el nombre 1%, pero le dimos un sentido, por eso le pusimos un ejemplo. Le dijimos, el 1% no es un número, es un símbolo de pertenencia. Y es un uno es necesario, de ahí nació el cuento. Y les quería mostrar una de las piezas que hicimos. Ahora no, después. Pídele a la iglesia. No, yo di el domingo. ¿Por qué me piden a mí? Muchas gracias. Con esto de mirar no me voy a saltar lo otro. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con la iglesia, pero que me interesaba mucho es esta campaña que la quiero mostrar, pero de nuevo aquí nos fuimos por algo parecido a lo que yo les propongo como ADN de la iglesia, que nos fuimos por el lado de los afectos. El Consejo Minero es una entidad que reúne a las minas más grandes de Chile, que la mayoría son internacionales. Nos pidieron una campaña donde nos relacionáramos con la gente de la calle. La minería es tremendamente importante para Chile, pero la gente no lo sabe. Y nos pidieron hacer una campaña donde nosotros mostremos camiones de la minería, la importancia, y que la gente entienda que el Consejo Minero es importante para la seguridad de Chile. Y una seguridad más bien orientada al tema económico. Nosotros le propusimos una campaña totalmente distinta. Le dijimos, miren, hagamos una campaña donde el eje no sea la minería, sino que sean las personas. Ustedes, los mineros, son obsesivos con el tema de la seguridad. De hecho, si este fuera un seminario de mineros, estarían todos con casco, porque son obsesivos. Y los chilenos somos tremendamente inseguros. Entonces ahí hay un atajo emocional, juntar el tema de la seguridad que ustedes hablan con la inseguridad que sentimos los chilenos. Entonces descartamos los camiones. Y lo segundo, le dijimos no firmen como consejo minero, porque la palabra consejo es una entidad fría, como de señores poderosos. Las marcas más queridas son Carabineros de Chile, Bomberos de Chile, firmen como Mineros de Chile. Esto fue antes de que pasara el accidente de los mineros, por lo tanto la marca la creamos antes. Hicimos una campaña 100% emocional con algo parecido a esta ADN de la iglesia y humildemente les puedo decir que nos fue increíble a todo nivel, o sea, como resultado todo. Les voy a mostrar un par de piezas, esta es una de las campañas iniciales y lo otro es una pieza de esta misma campaña que más orientada a los jóvenes. No puedes cuidar a tu papá las 24 horas, pero puedes hacer un trato. Tú te cuidas y él se cuida. Cuídate. La riqueza de Chile eres tú. Este es un consejo de quienes saben de seguridad. Los mineros de Chile. Bueno, eran varias piezas, el segundo era,
orientado a los jóvenes dentro de esta misma campaña, con un lenguaje más agresivo, etc. Esto era para el 18 de septiembre, el año nuevo, para evitar los accidentes. Sí. Esta. No. Esta. Sí. Esta. No. Este no. Este no. Este no. Yo tampoco. El cinturón te cuida. Cuídate. Este es un consejo de los mineros de Chile. Aquí, para una marca que no tiene nada que ver con la iglesia, la llevamos un poquitito hacia el lado emocional, hacia el lado de los afectos, y el resultado fue increíblemente superior a si no hubiéramos ido por un lado mucho más racional. Me voy a saltar aquí porque si no me voy a mover todo el tiempo. Bueno, en resumen, habían otros ejemplos, después se los puedo dar. La iglesia está inserta en el mundo, y un mundo globalizado las marcas definen y diferencian. La iglesia sí es una marca, aunque nos cueste creerlo. Marca es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Las comunicaciones están viviendo una revolución sin precedentes, cuyo eje, nos guste o no, es la conversación bilateral y abierta. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, porque eso no va a cambiar. En este escenario, la coherencia, la relevancia y la simpleza son la clave. Para lograr eso, entonces, como vimos, la clave está en el ADN, que yo les mostraba cómo se construye. Y nuestro ADN es la caridad, el amor, el ponerse en el lugar del otro. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Vamos a hacer el cambio de equipo para a continuación escuchar a Gustavo Entrala. Bueno, muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros, a ustedes. Y realmente yo creo que sin haberlo preparado mucho, o sea, no hemos tenido ninguna reunión conspirativa, Jorge y yo, pero mi sesión va a ser bastante complementaria de lo que él ha dicho. Hablamos de recuperación de la confianza y de cómo efectivamente en los últimos años pues podemos constatar cómo ha habido varias marcas que han tenido grandes crisis de comunicación. Por errores que han sido muy públicos, que han sido muy notorios, ¿no? Y que han causado daño a la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de British Petroleum, el año pasado con el vertido que tuvo en Estados Unidos. Es el caso hace 4 años ya de Toyota, que hizo un recall en Estados Unidos de casi 900.000 vehículos. Y el caso también reciente de News Corporation, una compañía propiedad de Rupert Murdoch, es el mayor magnate mundial de la prensa, y que tuvo un caso en Gran Bretaña relativo a escuchas telefónicas, ¿no? Que causaron la muerte de un adolescente. Y nosotros hemos trabajado mucho en 101 con gestión de crisis de comunicación y de confianza, y tenemos un manual que no es precisamente original, o sea que en realidad es una cuestión de sentido común, pero que luego a la hora de la verdad, cuando una institución está en crisis, cosa que nos puede ocurrir a todos, porque en este momento, o sea, como existen las redes sociales, se acaba sabiendo todo, como nos decía Rafa Rubio ayer. Y por tanto, nuestra actitud debe ser de mucha transparencia. Y la sociedad actual demanda la hipertransparencia, ¿eh? O sea que hay que contar más de lo que a uno le parece razonable que tenga que contar.
En segundo lugar, pedir perdón y reparar. O sea, pedir perdón y reparar. Y creo que en este sentido, una institución no tiene que tener miedo a tener una actitud humilde de petición de perdón continua en el tiempo, ¿no? O sea que, y en eso también a veces las direcciones de las compañías o de las instituciones se cansan muy rápido. Luego, cuando uno está en una situación de crisis muy grande, hay que tomar medidas que sean muy enfáticas. No basta con corregir el problema técnicamente, sino que para demostrar que tu credibilidad es merecida de nuevo y que tu confianza es merecida, hay que tomar decisiones fuertes, ¿no? Y hay que tomar decisiones que pueden parecer un poco extremas al principio, pero que son las únicas que son capaces de recuperar ese déficit de confianza. Poner el contador a cero también. No lo sé, o sea, entender que la confianza en el momento actual de las marcas hay que ganársela todos los días. O sea que uno no puede vivir de la confianza que generaba mi marca de coches en los años 60, ¿no? Sino que tengo que estar día a día cultivando la confianza de los demás y siendo fiel a las promesas que hago. Yo creo que hay una ventaja fundamental, ¿no?, de cualquier persona que, como vosotros, ¿no?, tiene en sus manos la marca Iglesia o tiene en sus manos la marca de la institución para la que trabajáis, que es muy sencillo, la integridad de la institución. O sea, que la institución haga las cosas que promete. Yo creo que esa es la mejor receta de comunicación que nos pueden ofrecer en este momento. Tener mucha paciencia también, porque la confianza no se recupera en 2 días, ¿vale? Luego, como veremos, pues estamos entusiasmados, ¿no?, en el mundo católico por la aparición de la figura del Papa Francisco, pero el Papa Francisco no va a resolver todos los problemas de comunicación que tiene la Iglesia en un tiempo corto. O sea, y desde luego no lo va a resolver sin nuestra cooperación y sin nuestra ayuda, ¿no? Y efectivamente, como ha señalado Jorge, y no quiero abundar mucho más en ese tema, estamos en un momento en el que las instituciones están muy en entredicho, porque tienen un problema de credibilidad. Y porque no son personas, ¿no? O sea, una institución no es una persona. Y en este momento, en la sociedad actual, confiamos bastante más en las personas que en las instituciones, ¿no? Y hay una gran sed de autenticidad, ¿vale? O sea, yo creo que esto va a explicar mucho el fondo de por qué el Papa Francisco ha sido acogido con tanto cariño y con tanta apertura por parte de la sociedad. Hay sed de gente en la que se pueda creer, de líderes en los que se pueda creer. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando con la Santa Sede en el año 2010, específicamente en cuestiones relativas a la comunicación de crisis, la crisis que ha sufrido la Iglesia de la pederastia es una de las crisis más brutales que ha sufrido nunca una institución en el mundo. Y leí entonces unas palabras de Peggy Noonan, que es una speechwriter, ¿no? O sea, es una persona que ahora es periodista, ahora se dedica a escribir columnas de opinión, pero que fue escritora de discursos de Ronald Reagan, ¿no? Y me parece siempre una persona muy lúcida. Y a Peggy Noonan la invitan en el año 2003 a hablar a la Conferencia Episcopal Americana. Le invita el presidente entonces, Theodore McCarrick, arzobispo de Washington, y ella va allí, se coloca delante de todos los obispos americanos. Estamos hablando de un momento en el cual en Estados Unidos la crisis de la pederastia está en su punto álgido. Y les dice, si ustedes quieren recuperar la confianza de la gente, tengan en cuenta que el problema de la pederastia es un problema que vamos a tardar generaciones en superar. O sea, no estamos hablando aquí de una cuestión como lo del freno de Toyota, ¿no? Pues que ya cuando Toyota lleva 3 millones de coches nuevos bien hechos, ya la gente se olvida de que los frenos no funcionaban, ¿no? Sino que vamos a tardar generaciones en superar esta crisis de confianza. Y les decía a los obispos, si ustedes quieren superar esta crisis de confianza, tienen que tomar varias medidas. La primera, vender el Palacio Episcopal. La segunda, irse a vivir a un apartamento en un barrio periférico de la ciudad. La tercera, darle otro trabajo al chofer. La cuarta, vender el coche de lujo que utilizan ahora. La quinta, viajar en metro y en autobús. Y ella cuenta, en un libro que es sobre la figura de Juan Pablo II, que cuando los obispos oyeron aquello, cuando ella terminó de hablar, se produjo un silencio aterrador. Ella se marchó discretamente de la sala y se fue. Y por eso cuando el día 13 de marzo supimos que Jorge María Bergoglio había sido elegido papa, yo recuerdo que unos días antes había leído el perfil de John Allen
Y me había quedado con el dato de que este papa, cuando estaba en Buenos Aires, viajaba en el subte, que es como le llaman allí, y viajaba en autobús y vivía en un apartamento y se hacía la comida. Entonces, tuiteé nada más conocer el nombre de Bergoglio, ese dato biográfico. Y tuve 550 retweets, ¿vale? Y algunos de personas que en España son muy conocidas, ¿no? Pues periodistas, gente del mundo de los medios, etcétera, ¿no? O sea que, desde el punto de vista de la comunicación, a mí me parece que la figura del Papa Francisco es un auténtico milagro del marketing. Que un milagro que solo se puede producir por dos razones. O el Espíritu Santo está detrás de la elección del Papa, o hay un grupo de genios que están confabulando para que la Iglesia avance en la historia. O sea, es algo completamente inexplicable, ¿no? Es un papa que aparece en el balcón y dice «Buonasera». Y eso a los italianos les ha cautivado. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que no es para nada sospechoso de católico, ¿no? Y que él viene de Milán, pero trabaja en España. Y me dijo, mira, yo sinceramente vi aparecer al Papa y decir «Buonasera». Y dije, ya está, ya me ha ganado, ¿no? Entonces, vamos a definir una serie de trazos, ¿no?, de la figura del Papa Francisco que configuran, desde mi punto de vista como profesional del marketing, su marca, la marca del Papa. Y que me parece que nos deben ayudar a todos, ¿no? Porque otra cosa también que este Papa tiene es que es un Papa WYSIWYG, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que significa WYSIWYG? Significa what you see is what you get. O sea que tú no estás viendo aquí a una persona que de repente el Jueves Santo se le ocurre la idea de ir a un orfelinato, ¿no?, a celebrar allí el oficio de la misa, bueno, el oficio del Jueves Santo. Es que lo lleva haciendo mucho tiempo en Buenos Aires. Tú no estás viendo aquí a un señor que de repente decide cambiar el zapato rojo por sus zapatos negros. Es que tiene ese par de zapatos desde hace 5 años. O sea que el Papa Francisco está llegando mucho porque es lo que parece. Entonces voy a definir una serie de trazos, ¿no?, de lo que a mí me parece que la figura de Papa Francisco nos enseña. Y tengo que deciros también que, en mi opinión, tenemos que dar las gracias como católicos a los medios de comunicación y tenemos que dar las gracias también a la opinión pública. ¿Por qué digo esto? Porque la crisis de la pederastia es un homenaje que ha hecho la sociedad al sacerdote. Y es un homenaje que ha hecho la sociedad al celibato. Y es un homenaje que la sociedad ha hecho a cómo la Iglesia ha cuidado de la infancia durante toda su historia. Y cuando hemos roto esa confianza y esa credibilidad, la gente nos está diciendo, que yo no te quiero ahí, yo te quiero en otro lugar. Y en segundo lugar, las razones por las que desde nuestro punto de vista el Papa Francisco es un Papa muy querido y va a ser un Papa muy querido, también suponen una llamada de atención, porque la opinión pública nos está diciendo qué espera de la Iglesia y qué espera del Papa. O sea que no es bueno tener siempre la idea de que lo que diga la opinión pública es una tontería, una superficialidad. O sea, yo creo que también Dios está presente de alguna forma en la opinión pública y en los mensajes que nos da la opinión pública. Sencillez, buenasera, cercanía. Uno más. Uno más, no tanta pompa, no tanto darse importancia, no tanto... No, cercanía, estar donde la gente está, ser uno más. Pedir ayuda. Y yo creo que también a veces las instituciones católicas pecamos, ¿no?, de un poco de la soberbia de pensar que somos perfectos, ¿no?, que somos... No, necesitamos mucha ayuda de la gente. Y nos puede ayudar gente muy variada. La pobreza. La pobreza no entendida como... Este mensaje es muy bueno, dice... vale, le está diciendo el Señor, ¿no? Dice, es que me di de alta con otro nombre. Cuando... Esto es una residencia que está cerca de Piazza Navona en Roma, a la que hace 3 meses yo fui porque no había alojamiento en donde me alojan siempre en el Vaticano, y me presenté allí con esta chaqueta negra y con este polo. Entonces ese señor que está ahí me dijo, ¿a qué hora quiere decir usted misa mañana? Es la residencia de los nuncios, ¿no?, en Roma. Entonces no es una pobreza
que se desentienda completamente de las obligaciones materiales, ¿no? Es una pobreza de quien paga sus facturas, personalmente. Es una pobreza no de alguien que lleva las cosas sucias, ¿no? No, el Papa no lleva los zapatos sucios, sino que, como veis, pues son zapatos muy trabajados, con mucha historia, pero que están muy limpios, están muy cuidados, ¿no? Luego, la disponibilidad, otro rasgo esencial. Sin quererlo, a veces las personas de la Iglesia Católica somos poco cercanas, ¿no? O sea, estamos poco disponibles para las relaciones de amistad, estamos poco disponibles para atender las necesidades de la comunidad en la que vivimos, etcétera. Entender el papel del Papa como servicio y entender todos los papeles de todos los que formamos la Iglesia como una tarea de servicio. La simplicidad en la liturgia, por ejemplo. Y no, el Papa tampoco, no sé si aquí en Chile se utiliza la expresión cutre. Hay una manera de traducirla. Ordinario. Sí, o sea, el Papa, digamos que cuando elige su casulla y elige su vestimenta, está respetando los elementos esenciales de la liturgia. No está haciendo así, con la tradición, sino que está desnudando de argumentos estéticos, superficiales, la liturgia. Y lo quiere hacer así y lo está haciendo así. O sea que se trata no tanto de ser un simplón, como decimos en España, no de ser un tontito, sino de coger la esencia de las cosas que hace el sacerdote y que hace la Iglesia y desnudarlas de lo que es superficial o de lo que sobra. Es muy difícil entender a este Papa sin su profunda oración. Y eso también nos está lanzando un mensaje. Y eso también está lanzando un mensaje a todos los creyentes y a los que no lo son, sobre la necesidad de que uno no puede dar nada si antes no lo ha recibido. O sea, no podemos hacer obras de caridad si antes no estamos en una comunicación muy directa, muy personal, muy íntima, muy afectiva con el Señor, ¿no? También tuve la suerte de estar en la vigilia pascual el sábado en Roma y le vi celebrar. Y además, como me colocaron muy cerca, pues pude ver los gestos del Papa, ¿no? Y pude ver cómo celebra misa. Y es conmovedor, como dice el Papa a la Santa Misa. Pero simplificando las cosas, la lectura, sabéis que los que sois sacerdotes, que en la vigilia pascual están previstas creo que 6 o 7 lecturas. Y el Papa deja 3, ¿vale? Con lo cual los fieles decimos... y la ceremonia solo duró 2 horas y media, a pesar de eso. Un Papa que reza, un Papa que se arrodilla delante del sagrario y al que cuando está rezando se le nota que está rezando. Luego, la ternura. ¿Cuántos gestos de ternura ha llevado a cabo el Papa Francisco? ¿Y qué fuerza tiene el argumento de la ternura o el ser cariñosos y además que se nos note que somos cariñosos, ¿no? El Papa ha hablado sobre la fortaleza de San José, por ejemplo, que era una fortaleza que no solo consistía en ir cambiando de decisión, yéndose de un sitio a otro con la Virgen y con el niño, sino que además la fortaleza de ser la tenderezza en italiano, ¿no? O sea, la ternura de saber querer. Es un Papa alegre. En eso, en la comunicación política en Estados Unidos hace mucho tiempo que cogen las fotografías de los candidatos y se las ponen delante a bebés, a niños pequeños. Y entonces cuando el niño ve la foto del candidato, hay veces que sonríe. O sea, que solo ver la cara te da confianza y sonríe. Y hay otras veces que no. ¿Vale? Pues este Papa, tú le pones la foto del Papa delante de un niño pequeño y el niño sonríe. Porque el Papa es alegre. Otro rasgo también que me llamó mucho la atención, esto es el día de la audiencia del Papa con los medios de comunicación en Roma. Y ahí el Papa específicamente está respetando el espacio de libertad de la audiencia que tiene, porque les dice, muchos de vosotros no sois creyentes, algunos no sois católicos, y por eso os voy a dar una bendición interior, que es una cosa que yo creo que en el mundo eclesiástico ha chocado un poco, pero no podéis imaginaros el impacto que ha tenido en periodistas y en gente que no es creyente o que es agnóstica o que pertenece a otra fe. Y eso ha demostrado que es esencial que en nuestro trato con las comunidades y con las personas respetemos mucho su espacio de libertad y lo reconozcamos, ¿vale? Y luego, a mí lo que más me llama la atención desde el punto de vista del estilo de liderazgo del Papa Francisco es que es el Papa de todos. Esta mañana nos hablaba John Allen de esa división que hay en algunos lugares en la Iglesia.
entre grupos, ¿no? que están muy cerrados en sí mismos, ¿no? Pues este Papa ha tenido la habilidad de generar una gran coalición en el que la gente que valora más la ortodoxia moral sabe que es ortodoxo, los religiosos que valoran su vida de pobreza y su vida de entrega saben que es religioso, y es una figura multipolar, o sea, en el sentido de que tiene muchas caras, y ha sabido ganarse la confianza de gente muy variada, muy distinta. Y luego también impresiona mucho su celo apostólico. Cuando habla de... Y además, si os fijáis, el Papa Francisco lo que está haciendo, lo ha dicho muchas veces en su vida, en distintos libros y en distintas entrevistas, de tal manera que, por así decirlo, el programa ideológico de Benedicto XVI o su estilo es muy sencillo y está dicho ya en muchos sitios, ¿no? Y uno de los puntos fundamentales, y del que habló también cuando se reunió con los cardenales, fue la autorreferencialidad, que tenemos que salir de nosotros mismos, ¿no? O sea, que la Iglesia no puede estar pendiente de sus conflictos internos, teológicos, de tipo disciplinario, etcétera, sino que... y eso, Jorge y yo, pues trabajamos para las marcas de consumo, y cuando una marca de consumo se conforma con lo que tiene, muere. O sea, cuando una marca de consumo no tiene el ánimo por parte de la dirección de crecer, muere, ¿eh? Se pierde el prestigio, se pierde la calidad del producto, etcétera, ¿no? Con lo cual, estamos ante una figura interesantísima, ¿no? Y una figura que no se puede entender, o sea, tú no puedes coger uno de estos elementos y aislarlo. O sea, forma un todo, ¿eh? O sea, que el Papa Francisco, porque es pobre, tiene mucho celo apostólico. Porque es pobre, es una persona tierna. O sea, tiene el corazón lleno de Dios, porque no lo tiene puesto en otras cosas, ¿no? O sea, que su figura genera le quiero dar vueltas, ¿no?, a esta presentación que he terminado esta mañana, pero todos los aspectos que toca la figura del Papa Francisco. Y lo más importante, cuando él se dirige en la misa del cónclave, la misa posterior a su elección, les dice: la Iglesia no es una ONG caritativa. O sea, la Iglesia, y esto creo que explica totalmente, integralmente su figura, está centrada en Jesucristo y está centrada en la cruz. Por lo tanto, creo que ahora tenemos una oportunidad buenísima, ¿no?, para revisar no tanto cómo contamos las cosas, sino cómo hacemos las cosas, con qué espíritu hacemos las cosas. Porque luego este Papa no ha hecho una estrategia de marketing, no necesita un equipo de comunicación a su alrededor, es que es así, ¿no? Y entonces veis que la fuerza de los valores interiores, ¿no?, y de lo que uno tiene dentro es lo que hace que se comunique hacia afuera. Y hay que explicar muy bien, me parece, a la gente más joven, cómo todos sus rasgos son vasos concomitantes, todo está relacionado. Y todo está, me parece que este cuadro representa muy bien lo que debe ser la santidad. Y al final, el ADN de la Iglesia y el ADN del cristiano es la santidad. Y cuando nos afanamos, ¿no?, pues, por hacer las cosas bien, por la excelencia en estos aspectos, es cuando la gente joven vuelve a creer en nosotros. Y con esto, si Dios quiere y con la gracia de Dios, pues en unos años ya habremos superado la crisis de la pederastia. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, la verdad que es súper complementario. Vamos a dar espacio a algunas preguntas. Yo no veo, ¿cómo se llama?, ni siquiera dónde está el micrófono aquí con la luz, pero no... ¿No hay preguntas? Allá me parecía, sí. Allá atrás. Gracias. Ahí está con el micrófono, perfecto. Hola, les quería hacer a todos, la verdad que es como una cosa que cuando uno habla del Papa Francisco, al cual lo quiero muchísimo, pero me da pudor, diciéndolo así en sinceridad, que no se interprete lo que decimos como una crítica al Papa Benedicto. O sea, porque si comparamos el birrete, si comparamos todas las... Entonces decimos que es sencillo y estamos felices porque es sencillo. ¿Y qué pasa con Benedicto? O sea,
¿Cómo hacer esto de una manera que no sea una crítica? Un amigo mío me dijo, hace 3 semanas, me dio una idea buenísima. Me explicó que Juan Pablo II es el Papa de la Esperanza. Benedicto XVI ha sido el Papa de la Fe. Y Francisco va a ser el Papa de la Caridad. Ya está. No, la idea no es mía. Pero me parece que es necesario, primero, yo procuro no hacer nunca comparaciones. O sea, nunca enseño al Papa Francisco y digo, no como, jamás. Porque me parecería tan injusto y tan miserable, ¿no?, hacer eso. Y luego tratar de explicar que el Papa, la Iglesia ha tenido el Papa en cada momento que necesitaba. No sé si es como lo abordo yo. Perfecto. Aquí. Hola, buenos días. Por la experiencia que han tenido ambos trabajando con la Iglesia, quería preguntarles cómo ha sido en particular el trabajo con la curia, porque le ha tocado trabajar con obispo, con el Vaticano. Si nos pueden contar un poco de esa experiencia desde laicos profesionales que tienen que trabajar con la curia. ¿Dónde está la salida? Claro, huyamos. Nos pilló la hora. La verdad es que, a ver, lo difícil para uno como católico trabajar con sacerdotes es que uno tiene como una cierta como obediencia, como un respeto que muchas veces uno malinterpreta. Mi experiencia trabajando con la curia y con sacerdotes, siendo súper honesto, ha sido buena. Creo que los problemas que he tenido han sido por ese como respeto malentendido. Ahora, sí creo que la crisis, si tiene algo de bueno, es que nos igualó a todos en el sentido de que hoy día es mucho más fácil entenderse con el respeto, la jerarquía obvia que tiene un sacerdote frente a un laico, pero de igual a igual y desde una vereda más profesional. Eso no sería, no sé, mi experiencia, ni siquiera un antes y después, pero yo creo que sí había un cambio positivo en eso. En el caso de nuestro trabajo para la Santa Sede, la experiencia es muy buena. De hecho, la gente que trabaja en 101 y donde hay de todo, o sea, hay creyentes, no creyentes, hay absolutamente de todo, los pelajes que podéis imaginar, quieren trabajar con el Vaticano porque es el cliente que más confía en nuestro criterio. O sea, es un cliente que se fía mucho de nuestro criterio. Y es un cliente que paga con puntualidad sus facturas. Y es un cliente además que respeta, o sea, a mí me parece una delicia es trabajar con gente de la Santa Sede por el nivel de respeto que te tienen. O sea, y eso no es común en el mundo de la publicidad y en España mucho menos, ¿no? O sea, que la experiencia es muy buena. Y luego nosotros siempre les decimos lo que pensamos, honradamente. Y si pensamos que se están equivocando o que hay algo que no están viendo con claridad, se lo decimos con claridad. Y si hay que decírselo 7 veces, se lo decimos 7 veces, ¿no? Y claro, acaban odiándonos al final, pero yo creo que es la única manera de conseguir ayudar, ¿no? O sea, que la relación sea muy honesta. Está el micrófono ya. Perdón. Después acá que hay otra pregunta. Buenas tardes, gracias por su ponencia. Bueno, ¿qué recomiendan a alguien encargado de comunicación, también sea en la iglesia, en una congregación, etcétera, ante esa necesidad y a veces casi derecho de ser transparentes, ¿no?, también del que hablaron, cuando llega también al límite del respeto a otra persona, a la buena fama, etcétera? ¿Qué recomendación tienen ante, pues no sé, ante los medios, ante un periodista, etcétera? Mira, por ejemplo, cuando la Santa Sede abre su primera página de Facebook, que es la página de news.va en Facebook en 5 idiomas, ellos nos piden asesoramiento para hacer unas reglas de la casa, ¿no? Unas reglas de funcionamiento de los foros de discusión. Y entonces estudiamos muy a fondo todo, Obama, Coca-Cola, etcétera, ¿no? Un montón de instituciones. Y al final, trabajando con ellos, llegamos a una fórmula muy sencilla, ¿no?, que es que cuando se ataca y se insulta a una tercera persona que no está presente en la conversación en el foro, esos mensajes son eliminados, ¿no? O sea que efectivamente hay que balancear ahí qué nivel de publicidad tiene la persona de la que te piden información, o sea, si tú sueltas esa información, qué daño le va a hacer. Es una cuestión muy delicada, yo creo que hay que analizar caso por caso,
Pero como regla general, yo creo que también la Iglesia tiene que defender la buena fama de las personas, ¿no? De las nuestras y de las que no son nuestras, de todo el mundo. Acá hay otra pregunta. No sé si tú quieres agregar algo, Jorge. ¿No? Acá hay otra pregunta. Ya. No sé si, bueno, ahí estamos. Los dos han hecho un análisis para poder llegar a lo que ustedes llamaron un ADN de la marca de la Iglesia. Así como curiosidad, me gustaría que los dos definieran en una palabra el ADN de sus empresas y nos dieran una pequeña explicación. No sé si la de Jorge va a ser pequeña la explicación. Se supone que estamos entre amigos, aquí va a salir corriendo. Ese comentario lo eliminaríamos si fuera Facebook. Sí, claro. A ver, nosotros en la oficina nuestra tenemos un ADN, lo trabajamos, la verdad. Las agencias de publicidad, yo creo que el 95% trabajan en edificios corporativos tremendamente modernos, plantas libres, etc. Nosotros trabajamos en una casa que la buscamos y que estamos todos apretados con todas las incomodidades que tiene una casa, y nuestro ADN es hecho en casa. Entonces, la casa física no es una casualidad, es una forma como vemos el trabajo, es un tema de escala humana. Todos los trabajos y los clientes que nosotros atendemos, cuando tienen que ir a una reunión hay que sacar el auto porque estamos incómodos, porque no cabemos. Bueno, los que valoran eso son clientes nuestros, y hay otros que legítimamente prefieren una planta libre. Nuestro ADN es hecho en casa con todo lo que eso connota. Pues la 101 se define por dos rasgos, ¿no? Uno es la innovación, o sea que estamos constantemente proponiendo cosas nuevas al cliente en las que no ha pensado, ¿no? Y nos apoyamos mucho, lógicamente, en la tecnología. Y luego el segundo rasgo es la creatividad, pero basada en la autenticidad. O sea, que no es una creatividad que engañe, ¿no? Sino que tiene que estar basada en la confianza final con el consumidor. Esos son los dos valores más importantes de la agencia. Bueno, les agradecemos a todos. Sé que hay más preguntas, pero yo creo que Paco está a punto de exiliarme. Y a Gustavo, de verdad. Dado que en el caso de Jorge mío no es posible, tu caso de verdad. Así que les agradecemos a todos. Lamentamos no poder atender más preguntas. Pueden abordarlo aquí a la salida, pero vamos a dar continuidad. Gracias. Muchas gracias.